Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Yo estoy feliz de estar nuevamente aquí. Sí, esta es la casa del Señor, pero cuando ella es la iglesia de nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Esta semana tuve la oportunidad, la semana pasada, de predicar en la convención regional de Church of God. Era una convención donde ministrábamos pastoras. Éramos mujeres ministrando a estos pastores. Era una gran responsabilidad porque estábamos enseñando la palabra a gente que la conoce. Y primero me siento, ¿verdad?, privilegiada de poder llevar la palabra. Primero, por ser, digamos, enviada por el Señor y ser un instrumento de Dios en este lugar. Segundo, porque representé la iglesia, mi lugar seguro. Y tercero, porque las mujeres vamos adelante. Y fue una convención gloriosa, vimos el mover de Dios, la gente quebrantada cuando llevamos la palabra. Parte de lo que hablamos era el amor de Dios, era toalla en mano, pero nosotros específicamente como iglesia llevamos un mensaje de que aun cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, del amor, y es lo que hemos venido hablando todo este mes. Joao la semana pasada que predicó hizo un resumen de las enseñanzas que hemos llevado, y era el amor de Dios incondicional, su amor incondicional, el amor que nunca falla, el amor a través de Jesús y el amor de Jesús alcanzando a otras personas. Y esto era también como un cierre en la convención, era como el broche de todo lo que hemos venido hablando en este mes. Y fue la gloria de Dios en este lugar. Cuando me paré en esa plataforma, la pastora que había comenzado la noche anterior, ella dice, bueno, aquí da temor. Dice, me tiemblan las piernas. Y uno piensa, no, pero ¿qué va a pasar eso? Pero claro, cuando uno se para en ese lugar, frente a tanta gente, sí da temor, pero pude ver el respaldo de Dios sobrenatural. Y hoy, este mes, vamos a trabajar, o vamos a enseñar, vamos a tener una serie, es los pasos hacia la cruz, los pasos que nosotros damos, porque nos estamos preparando para Easter, que es el primer domingo de abril. La Iglesia Católica también ya la semana antepasada empezó su cuaresma, que son 40 días antes de la crucifixión. Y saben que con el senior pastor o el pastor principal de la iglesia, antes de que yo tomara el cargo, que era mi esposo, nunca estuvimos de acuerdo que nosotros como iglesia nos preparáramos para llevar a los niños a recoger huevitos, porque eso no es Semana Santa. Eso no es lo que a veces como el mundo ha querido meter a la iglesia en todo esto de Halloween, de los huevitos, de a los niños llenarles la cabeza de que ese día van a recoger regalos, y eso no es. Entonces siempre hemos estado nosotros en oposición a todas estas cosas, y en realidad lo que queremos todo este mes de marzo hablar es los pasos hacia la cruz, porque es algo que marca un antes y un después para el cristiano. Entonces hoy vamos a hablar, antes de preparándonos para ese día de resurrección, hoy vamos a hablar de lo que en realidad es un llamado al arrepentimiento, que es en realidad lo que Jesús vino a llamarnos al arrepentimiento primero. Entonces dice Mateo 4:17. Entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Estamos frente a un llamado divino. Ese llamado es, Él nos está llamando a arrepentirnos. Antes de cualquier cosa nosotros debemos arrepentirnos. Y este versículo marca el inicio del ministerio público de Jesús. Antes de que Jesús empezara ese ministerio público, Él dijo estas palabras. Después de que fue bautizado, después del desierto, después de vencer la tentación, y lo primero que Él proclamó era no una promesa de comodidad, sino Él dio un llamado a la transformación. Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, no me diga aquí nadie que usted es la misma persona antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Porque si usted me dice que no ha habido un proceso de transformación, entonces no ha tenido un encuentro con el Señor. Porque aún en mi propia vida, cuando recibí al Señor, no soy la misma persona. Yo era una persona antes y soy una persona después. Entonces Jesús no comenzó entreteniendo a las multitudes, porque no era un mago, no era un hombre que le gustaba entretener a la gente, nunca le ofreció. Jesús comenzó directamente confrontando el corazón de todos sus oyentes.
Y si Él comenzó de esa manera, nosotros debemos comenzar de la misma manera. Debemos comenzar eso, con un arrepentimiento genuino. Y ustedes sabían que antes de que venga el avivamiento a una iglesia, ¿qué tiene que venir primero? Arrepentimiento, exactamente. Antes de venir el avivamiento, tiene que venir. Es ese, preparando el corazón. Y hoy el tema es exactamente eso lo que vamos a hablar, preparar el corazón. Porque Dios nunca va a derramar nada nuevo en odres viejos. Él nunca va a poner vino nuevo en odres viejos. Él va a depositar en nosotros la gloria, pero una gloria cuando ya nosotros no hay orgullo, cuando ya nosotros hemos dejado nuestra vida pasada, es ahí donde el Señor viene a depositar realmente. Él prepara nuestro corazón. Y el arrepentimiento no es un mensaje que atrae multitudes, porque en las iglesias que se habla de arrepentimiento son iglesias vacías. Pero si son iglesias que tienen programas, festividades, ocupaciones, los jóvenes salen, entonces estas son las iglesias que realmente son las iglesias que le atrae a las personas. Pero el mensaje que transforma vidas es un mensaje de arrepentimiento. Y Jesús comenzó ahí, en el arrepentimiento. Entonces, desde entonces Jesús comenzó, dice, desde entonces marca un antes y un después. El ministerio inicia con una palabra: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Dice arrepentíos. No fue opcional, no nos dijo si quieren, fue una recomendación y un mandato amoroso. Él nos dijo arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. La palabra arrepentimiento significa cambiar de mente, pero no se queda en la mente. Y eso es lo que me gusta. El arrepentimiento no se queda en la mente. El arrepentimiento primero empieza en la mente, después llega al corazón y luego se refleja en la conducta. Y ustedes sabían que el pueblo judío, cuando ellos se saludan, es lo que ellos hacen. Ellos hacen esto, esto y allá. Es la forma de saludar, porque dicen que primero tiene que empezar aquí, luego tiene que bajar al corazón y luego tiene que haber una evidencia. Y es lo que nosotros como cristianos debemos mostrar, una evidencia que verdaderamente nos hemos arrepentido de nuestro pecado, de nuestra conducta pecaminosa. Entonces no fue algo opcional, no fue una recomendación, fue un mandato, pero un mandato lleno de amor. ¿Y cuál es el mandato? Arrepentíos. Arrepentíos. La palabra arrepentimiento significa cambiar. Arrepentimiento es reconocer: he fallado, estoy mal, he pecado, he permitido en mi vida cosas que no agradan a Dios. Y finalmente es cuando usted hace una decisión en su corazón profunda donde dice usted: necesito cambiar, necesito ser diferente. Pero no solamente porque tenemos remordimiento. Porque Judas, ¿qué pasó con Judas? Judas sintió arrepentimiento, remordimiento. Él no sintió arrepentimiento, él sintió remordimiento. Pedro sintió arrepentimiento, porque cuando Judas tuvo eso en su corazón, ay, fallé, ¿qué hizo él? Se alejó de Jesús. Pero ¿qué hizo Pedro? Pedro se acercó. Él volvió al Señor. Él lo negó ¿cuántas veces? 3 veces. Pero ¿qué hizo Pedro? Pedro volvió al Señor. Entonces es lo que nosotros realmente tenemos que pensar. ¿Cómo es nuestro arrepentimiento? Un remordimiento, no es arrepentimiento, sino remordimiento que dice, ay, en Colombia decimos así, ay, la embarré. Pero en realidad la embarré, pero no vuelvo mi corazón al Señor. Jesús sabía que antes de formar discípulos, debía formar corazones. Y nosotros igualmente en la iglesia. El propósito principal de hacer discípulos es primero tocar sus corazones. Antes que manifestar milagros, debía producirse humildad. Antes de establecer el reino, debía desalojar o erradicar todo el pecado. Porque un corazón lleno de sí mismo no puede ser lleno de Dios. Entonces, hoy el Señor nos pregunta, ¿dónde necesitas arrepentirte? Porque creo que todos en determinado momento necesitamos arrepentirnos, porque ese es el caminar de nosotros los cristianos. Nosotros confesamos nuestros pecados,
¿Cuándo? Todos los días. Esa es la oración del Padre nuestro. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿En qué área estamos endureciendo nuestro corazón? ¿En qué área nos justificamos todo el tiempo? No sé si usted ha escuchado, pero cuando escuchamos matrimonios en consejería, a veces el uno o a veces el otro dice: ay, perdón, pero es que se justifica. Pero cuando nosotros venimos y le pedimos perdón al Señor y nos arrepentimos, no nos justificamos. Reconocemos nuestro pecado. No es, ay, pero es que fue porque usted me hizo tal cosa. Señor, fue porque usted me quitó esto. Señor, fue porque usted hizo tal otra. Señor, fue porque usted no me ayudó. Sino es simplemente nosotros hacer un cambio. Entonces el arrepentimiento no es el final. En realidad el arrepentimiento es el comienzo. Y antes de resurrección, antes de que Jesús resucitara, vino la rendición. No puede haber resurrección sin muerte. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Antes del Señor resucitar, tuvo que morir. Entonces ese es el patrón del reino. Ese es el orden divino. Jesús fue a la cruz antes del trono. Fue humillado antes de ser exaltado. Fue quebrantado antes de ser glorificado. Y nosotros queremos saltarnos los procesos. Vivimos en una era del ya, del ahora, del rápido. Si usted recuerda cómo antes usted hacía un popcorn. Si yo recuerdo en mis tiempos antes, usted ponía aceite en la olla y esperaba que el aceite luego tiraba el grano y el grano empezaba a reventar. Pero hoy en día, ¿qué hacemos? Lo metemos en el microondas, no sé cuántos segundos son porque a mí no me gusta eso, pero usted lo mete en el microondas y en 30 segundos usted ya tiene popcorn hecho. Y nosotros no podemos saltarnos los procesos, no podemos querer gloria sin sacrificio, no podemos nosotros querer que todo funcione cuando nosotros ni siquiera hemos podido someternos al Señor. Nosotros queremos siempre saltarnos procesos y queremos tener la victoria sin lucha, queremos autoridad sin ni siquiera aprender a someternos y queremos promesas sin ni siquiera nosotros habernos sacrificado. Pero antes de la tumba hubo un Getsemaní y yo sé que todos aquí hemos escuchado esa palabra. ¿Quiénes saben qué es Getsemaní o qué representa Getsemaní? Porque todos hemos leído la Biblia y conocemos términos: justificados, redimidos, salvos, pero en realidad no sé si ustedes se preguntan qué significa Getsemaní o qué representó Getsemaní para ese tiempo cuando Jesús llegó a ese lugar antes de que lo tomaran preso. Getsemaní, en Getsemaní hubo rendición. Veamos Lucas 22:42. Dice: Padre, porque estas fueron las palabras de Jesús cuando él estuvo en Getsemaní. Dice: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, cuando el Señor estaba en Getsemaní, vamos a ver qué fue lo que pasó en realidad. La palabra Getsemaní viene del griego que quiere decir Gad Shemanim, que se traduce como prensa de aceite. Este nombre no es una casualidad, porque simboliza la presión y el sufrimiento que Jesús experimentó en el proceso de ser preso, de ser lastimado, golpeado y de ser crucificado. En los evangelios se nos narra cómo Jesús se retiró al jardín para orar antes de ser arrestado. Getsemaní era un jardín que en realidad significaba prensa de aceite, y el Señor se retiró porque él sabía lo que venía. Se apartó a ese lugar a orar, a decirle: Padre, haz tu voluntad, no mi voluntad. Él sabía lo que venía. Él sabía lo que él tenía que pasar. En ese espacio, Jesús, cuando llegó a Getsemaní, cuando llegó a orar, se vio abrumado por la tristeza y la angustia, porque él sabía lo que iba a pasar, hasta el punto de que sudó gotas de sangre. Esto no solamente muestra su humanidad, sino también refleja la carga que Jesús llevaba sobre sus hombros, porque él sabía que al ir a la cruz no era solamente que llegaba a la cruz iba a morir, sino él en la cruz cargó el pecado de toda la humanidad, tu pecado y mi pecado. Entonces, en Getsemaní, Jesús no solamente oró, se enfrentó a su propio destino.
¿Cuántos de nosotros, si supiéramos lo que nos viene, qué haríamos? ¿Qué haríamos si nosotros supiéramos lo que nos viene? Que nos viene una prueba, nos viene una pérdida, nos viene algo difícil. ¿Qué haríamos nosotros? Aterrados o saldríamos corriendo. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús va a ese lugar, Jesús ora y él sabía, dice que había tanta angustia que él sudó sangre. Gotas de sangre sudaba Jesús. Entonces vemos también que la oración en ese contexto no era simplemente una rutina espiritual, porque nosotros a veces hacemos también de la oración una rutina. Era una lucha interna lo que Jesús tenía. Su oración era un diálogo profundo y sincero con Dios, donde él expresó su deseo de evitar el sufrimiento. Porque no era, ay sí, es rico, voy a ser crucificado. Él estaba sufriendo. Pero al mismo tiempo, ¿qué hizo Jesús? Se sometió a la voluntad de Dios. Y por eso le dice, Señor, pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y saben que cuando preparaba este mensaje, yo decía, en serio nosotros como cristianos, este tiempo que nos preparamos para celebrar la resurrección, ni siquiera pensamos desde que Jesús se retiró, en este momento orar, sabiendo todo lo que venía o todo lo que iba a pasar. Entonces, cuando nos preparamos para el día de resurrección es tener en mente todo lo que Jesús y reconocer todo lo que Jesús cargó, lo que hizo por nosotros. Pero ¿qué en realidad representa Getsemaní para nosotros? Getsemaní representa presión espiritual. Así como ustedes sabían que las aceitunas, ¿qué sacan de la aceituna? Primero que todo, el aceite. De la aceituna se saca el aceite. Pero ¿saben cómo se saca? Que prensarlo. Igual cuando hacen el vino en la uva. Tenían que prensarlo hasta que soltara ese aceite. Entonces Jesús fue prensado espiritual y emocionalmente. En Getsemaní, Jesús sintió angustia, experimentó una tristeza profunda y enfrentó el peso del pecado de toda la humanidad. La presión no solamente fue física, fue espiritual. Allí cargó todo el peso de nuestro pecado. ¿Y qué nos deja eso como lección? Cuando decimos que Getsemaní representa presión espiritual. Muchas veces Dios permite presión en nuestra vida, no para destruirnos, sino para extraer lo que ha depositado en nosotros. El aceite fluye cuando hay presión. Y saben que yo preparando este mensaje sabía que esto es una verdad. Porque si yo no hubiera pasado toda esta presión de la pérdida de mi esposo, tal vez no estaría aquí parada. O tal vez no tendría el carácter que tal vez hoy puedo tener. Porque Dios, aún en medio de la presión que he experimentado, Dios ha estado y está desarrollando carácter en mi propia vida. A través de las pruebas, a través del sufrimiento, a través de las lágrimas, de la soledad, Dios está presionando para Él sacar lo que quiere sacar de mí. Yo decía, esta mañana compartía con Giselle eso. Antes, las que tienen un esposo saben que decimos, vamos a viajar. ¿Y qué hace el esposo? El esposo se encarga de cargar el carro, el esposo se encarga de las maletas, el esposo corre aquí, el esposo corre allá. Nosotros solamente nos preparamos. Pero ahora que estoy sola, ahora yo tengo que hacer lo que yo hago, más lo que hacía mi esposo. Cargar, descargar, subir, bajar, manejar, llevar. Entonces vemos que a través de esa presión, ¿Dios qué ha hecho? Dios desarrolla carácter en las personas. Dios va desarrollando ese carácter, pero que solamente es desarrollado a través de la presión. También Getsemaní representa una rendición total. En ese huerto Jesús oró, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Getsemaní es el lugar donde la voluntad humana se somete completamente a la voluntad divina. ¿Cuántas veces nosotros podemos decirle con sinceridad a Dios o sin temor, Señor, que se haga tu voluntad? Cuando nosotros queremos realmente siempre hacer nuestra voluntad. ¿Saben que nosotros vemos a Dios aún como un genio de una lámpara? Nosotros le decimos, Señor, hazme, sube, dame, me compláceme, que me salga esto, que me salga aquello aquí de esta forma. Pero en realidad, ¿cuántos tendríamos esa valentía para decirle al Señor, Señor, no se haga tu voluntad?
Yo quiero que se haga esto, yo quiero vender esto, yo quiero tener esto, quiero tener este trabajo, pero Señor, no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Entonces es el lugar donde la voluntad humana se somete a la voluntad divina, a la voluntad del Padre. No fue falta de fe. Saben que Jesús era una obediencia perfecta y total al Padre. Jesús decidió no retroceder, sino él decidió hacer la voluntad de Dios. Y saben que todos tenemos nuestro propio Getsemaní, el momento en que debemos decidir obedecer aunque me duela. Nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Le voy a obedecer a Dios o voy a hacer mi voluntad? El punto donde dejamos de negociar con Dios, porque también nosotros somos muy astutos y queremos siempre negociar con Dios. Y el instante donde nosotros decimos, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Entonces la victoria en realidad, como a nosotros como cristianos, comienza cuando nosotros nos rendimos totalmente a Dios, donde decir, sí, Señor, me gusta esto, quiero esto, voy allí, estos son mis planes, quiero comprar, quiero vender, pero Señor, haz tu voluntad, no mi voluntad. Haz lo que tú quieras, no lo que yo quiero. Getsemaní también representa una lucha interna, porque Jesús tuvo una lucha interna. Antes de la cruz hubo una cruz invisible en el corazón de Jesús. Getsemaní muestra que la batalla más grande no siempre es externa. La batalla más grande es la batalla que nosotros tenemos internamente, porque Jesús luchó en oración. No huyó, no se escondió, no salió corriendo, no se rindió, no tuvo miedo. La lucha en oración procedió a la victoria en la cruz. Las grandes victorias espirituales, ¿dónde se vencen primero? En lo secreto, en oración. Ahí cuando nos metemos con Dios. Ahí es donde se gana la batalla. Y ahí fue donde Jesús ganó la batalla. Jesús ganó la batalla cuando él oró, estuvo en ese tiempo apartado con Dios, de decirle, porque si no hubiera sido así, recuerden que Jesús era 100% humano y 100% divino. En su humanidad, ¿qué hombre hubiera podido pasar lo que pasó Jesús? Él ganó su victoria cuando estuvo en oración diciéndole a Dios, Dios, tengo temor, Señor, estoy asustado, Señor, viene esto, sudaba, tenía angustia, pero dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si él no hubiera tenido esa intimidad con Dios, si él no hubiera tenido esa oración, ese tiempo con el Padre, ¿cómo hubiera podido atravesar esto que Jesús atravesó? Primero fue crucifixión, sacrificio y finalmente la resurrección. Entonces, sin Getsemaní no habría Calvario. Sin rendición no hay redención. Y Getsemaní nos enseña que antes de exaltación tiene que venir la humillación. Antes del milagro tiene que venir obediencia, porque nosotros le pedimos a Dios milagros, pero antes de que se vea el milagro usted tiene que ser obediente, porque el Señor no le va a contestar, no le va a dar ningún milagro hasta que usted no diga, Señor, quiero hacer tu voluntad. Antes de resurrección viene redención, y antes de aceite, ¿qué viene antes del aceite? La presión, exactamente, presión. Y el Getsemaní de nosotros, el Getsemaní que tal vez podemos estar enfrentando puede ser una prueba, una pérdida, una espera prolongada, una decisión difícil, un proceso de quebrantamiento. Cada uno de nosotros podemos tener un Getsemaní. Cada uno de nosotros podemos estar atravesando tiempos difíciles. Pero si nosotros permanecemos en oración, la oración producirá unción, carácter y propósito. Y yo, hermanos, personalmente no entiendo cómo los cristianos hoy no oran todavía. No entiendo cómo un cristiano pasa su vida sin haber tenido una intimidad con Dios. Cuando saben que aún nosotros como pastores siempre le estamos diciendo a la gente, hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Y cuando la iglesia convoca oración, es cuando menos la gente viene. Es como si la oración fuera algo tan difícil cuando es la bendición que nosotros tenemos de conectarnos y comunicarnos con Dios y tener una relación personal. Y saben lo maravilloso que en la oración, que a veces usted puede venir a oración, a buscar a Dios y decirle, Señor, no tengo nada que decir, pero solamente voy a estar en tu presencia. ¿Cuántas veces usted ha llegado y verdad siente que su oración es repetitiva, pero usted dice, Dios, estoy con mi cabeza o mi cara en tu regazo, necesito de ti? Y saben que sin oración
Nada va a pasar en la vida de ustedes. Su vida espiritual va a seguir exactamente como viene de atrás, a través de los años. Entonces, tenemos que aprender de Jesús, de ese Getsemaní, de conectarnos con Dios, de estar en oración, de entregarle todo, de decirle: Dios, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y saben que la resurrección comenzó con esa oración. Con esa oración fue en que empezó la resurrección. Y nuestra renovación también comienza ahí, cuando le decimos: Señor, no mi voluntad, no mi orgullo, no mi agenda, no mis planes, no lo que yo quiero, sino todo lo que tú quieras. Rendición significa soltar el control, dejar de negociar con Dios y dejar de vivir a medias. Saben que aún en esta convención, algo también que compartía, la convención originalmente era en Hollywood, Florida. Cuando a mí me invitan a predicar y que fuera la convención y que llevara la palabra, yo dije: listo, ¿cuánto tiempo gasto yo de mi casa a Hollywood, Florida? Por ahí 40 minutos, sí, me voy por el highway, que no conduzco por el highway. Pero después, unos meses después, me dicen: ay, no, cambio de planes. No va a ser en Sanford, no va a ser en Hollywood, sino va a ser en Sanford, Florida, que es una hora más allá. En mi carne, yo dije: no, yo hasta allá no voy a ir. Entonces yo todos los días me levantaba pensando: ¿cómo le digo al pastor o qué le digo al pastor? Que no cuente conmigo. No cuente conmigo, no voy a manejar hasta allá porque yo no conduzco todo eso. Pero saben que antes de gloria tiene que venir sacrificio. ¿Y cuántas veces le hemos dicho al Señor, ustedes y tal vez yo también: Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor, cuenta conmigo? Y yo, sin embargo, pensaba: ¿cómo digo que no? Cuando ya llegó el tiempo, dije: yo ya no le puedo decir a este hombre que no. Yo ya tengo que llegar allá, ¿cómo? No sé. Y yo decía: lo que para una persona son 4 horas, yo voy a gastar 5 o tal vez 6. Yo decía: pero Señor, con todo eso voy a llegar ahí. Señor, no se haga mi voluntad, Señor, haz tu voluntad. Señor, no mis planes, tus planes. Y cuando estuve ahí me di cuenta que eran los planes de Dios llevarme a ese lugar. Entonces, ¿cuántas veces Dios aún en tu vida te pide algo o espera tu obediencia y tú quieres la gloria, pero no eres obediente a Dios? Dios te dice: búscame, acércate. Dice, ¿qué dice cuando el Señor nos dice qué pasa con las personas que se acercan? Dice: me hallarán. Me hallarán. El que llama se le abrirá. Pero queremos gloria, queremos lo bueno, queremos el premio, pero no queremos sacrificio, no queremos rendición, no queremos obediencia. Y muchos creyentes hoy no experimentan poder porque no han experimentado ni obediencia ni muerte a sí mismos, muerte a su propio yo. El yo es el mayor obstáculo del poder de Dios, porque siempre es eso. ¿Ven lo que yo les digo? No porque es que yo no puedo, no porque es que yo no manejo, no porque yo eso, no porque yo tengo miedo, no, porque no es el yo, es Dios, es la muerte a nosotros todos los días, al orgullo, a la autosuficiencia. Y esa autosuficiencia lo que hace es limitar el fluir del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nos rendimos, Dios pelea nuestras batallas, Dios pelea por nosotros, Dios hace las cosas que para nosotros los hombres son imposibles, pero para Él todas son posibles. Entonces, antes de rendición viene redención. Y saben que la renovación espiritual, ¿dónde en realidad va a comenzar? Si nosotros hoy queremos ser renovados espiritualmente, va a comenzar primero en nuestro interior. Dice Mateo 4:17, así como empezamos: porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino no es primero externo, el reino de Dios es primero en nuestro interior. No comienza en una plataforma, ni en un púlpito, ni en las estructuras, ni en posiciones, ni ay, es que ahora me nombraron a mí. Comienza el reino de los cielos se acerca primero ¿a dónde? A mi propio corazón. Podemos aparentar espiritualmente, hablar cristiano, porque a veces usted se ha encontrado la gente que le dice a uno: ay, gloria a Dios, ay, hermano, Dios te bendiga, pero son palabras que usamos, pero en realidad no ha habido una transformación en el interior. Servir en la iglesia, pero en realidad podemos hacer muchas cosas, podemos cantar, podemos ayudar en los niños, podemos en el sonido, pero en realidad todo comienza en nuestro propio interior. El avivamiento verdadero no comienza con ruido. Si usted quiere un avivamiento en su propia vida, en su vida espiritual, no va a comenzar con ruido ni con que usted llore, sino va a comenzar cuando usted realmente le diga a Dios:
Ven y mora en mi interior. Señor, quiero acercarme a ti. Comienza con silencio delante de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos confronta en lo secreto. ¿Sabían que la oración de David, cuál fue? Dice, Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David había pecado, él se arrepintió, pero él que le dijo a Dios, Señor, limpia mi corazón. Él sabía que ahí empezaba el proceso, en el corazón. Entonces, la renovación espiritual es un proceso interno. Primero trae convicción, luego confesión y después tiene que haber una limpieza. Y finalmente, una transformación. Cuando el corazón cambia, la actitud cambia, el carácter cambia, las decisiones cambian, las relaciones cambian. Y cuando muchos corazones cambian, la iglesia cambia. Entonces ve qué tan importantes son ese mensaje de Jesús, arrepentidos, arrepentidos, arrepentidos. Y es de la forma que nosotros tenemos que vivir todos los días, arrepentimiento, 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 arrepentimiento. Y el arrepentimiento que hace, como Pedro, no nos aleja, nos acerca a Dios. Y nosotros debemos todos los días en ese proceso, en ese llamado que tenemos, acercarnos, acercarnos, acercarnos a Dios, arrepentirnos de una manera real. Y hoy para la invitación para ustedes es que nos hagamos un autoexamen. Y a mí me gusta eso, no que tal vez solamente porque me dijeron lo voy a hacer, porque es que ella ese día predicó y me toca. No, hagamos un autoexamen, miremos nuestro interior. El Señor generalmente nos está invitando todo el tiempo a que nosotros nos examinemos, porque no es tiempo de señalar, ni decir es que el hermanito, es que la hermanita, es que es que lo otro. Usted ni siquiera se preocupe de nadie que está a su lado. Usted mire su interior, examínese, porque es el tiempo de reflexionar. Y nosotros deberíamos ser así en nuestro caminar y en nuestra vida cristiana. Todo el tiempo tener esa introspección, esa reflexión y poder decir, Señor, ¿estoy viviendo en esa tibieza espiritual? Señor, ¿he perdido sensibilidad a la voz de Dios? Señor, ya ni siquiera te busco, ni siquiera tengo un tiempo contigo, ni siquiera quiero escucharte, porque tal vez nos hemos convertido en cristianos que venimos y, ay Dios, gracias por este día, gracias Señor por la salvación, gracias Señor, y somos unos expertos en decir oraciones, pero en realidad no lo sentimos en nuestro propio corazón. Señor, ¿hay en mí pecados ocultos? Señor, ¿estoy cómodo espiritualmente de domingo a domingo? Porque esto es una reflexión. Todo lo que pasó Jesús en la cruz, ¿creen ustedes que merece la vida que nosotros llevamos en el cristianismo? Cuando Él tuvo que sufrir, pasar dolor, sudar gotas de sangre, tener angustia. ¿Ustedes creen que la forma en que nosotros vivimos es la manera que nosotros debemos darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros? Tanto al Padre como al Hijo, porque el Padre se desprendió de su Hijo para salvarnos y el Hijo entregó todo, sacrificio, dolor, angustia. Entonces es un tiempo de nosotros de autoexaminarnos y ver cómo nosotros estamos viviendo la vida. ¿Verdaderamente estamos arrepentidos de nuestros pecados? Porque el arrepentimiento no es solamente para los incrédulos. El arrepentimiento es para nosotros los hijos. El arrepentimiento es para la iglesia. El arrepentimiento mantiene el corazón sensible, la consagración mantiene el fuego encendido y la rendición mantiene abierto el cielo. Yo no sé si a usted les ha pasado, pero cuando a veces nosotros tenemos algo en contra de alguien y nosotros decidimos en nuestro corazón, voy a perdonar a esta persona, ¿para quién primero es la bendición? Para uno. Porque ya uno no está atado, uno no tiene esa raíz de amargura, uno no tiene eso que en el corazón uno, ¿verdad?, quisiera acabar la persona. Entonces, en realidad nosotros debemos autoexaminarnos. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Somos responsables? Y necesitamos preparar el corazón. Porque saben que todo este mes que vamos a trabajar, usted por favor en una libreta escriba. Lo primero que vamos a hacer esta semana es vamos a hacer un autoexamen. ¿Cómo estamos caminando nosotros como cristianos? ¿Qué presión estamos sometidos que ni siquiera nos hemos dado cuenta que Dios quiere hacer algo, sacar lo mejor de nosotros, formar carácter, formar en nosotros el carácter de un hijo de Dios, de un siervo de Dios? Jesús comenzó con ese arrepentimiento.
Y nosotros no podemos avanzar sin volver al principio. No podemos querer tener una renovación espiritual si nosotros verdaderamente no nos hemos arrepentido. Si nosotros queremos ver una restauración en nuestras familias, queremos ver milagros en la iglesia, queremos saber un avivamiento en nuestra generación, debemos primero que todo preparar el corazón. ¿Quiere usted ver algo positivo en sus hijos? ¿Quiere ver usted un cambio en sus nietos? Prepare su corazón. Porque a través de nosotros vivir como debemos vivir, la palabra tiene una promesa, dice: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Pero es a través del carácter que Dios está formando a través de nosotros, de lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Pero solamente queremos esa oración y, como hablamos antes, queremos que el Señor conteste porque dijimos la palabra: tú y tu casa serán salvos, y tú y tu casa serán salvos, pero en nosotros ni siquiera ha habido una evidencia ni un cambio. Y hermanos, hoy es el día que quiero invitarlos a que nos rindamos. Hoy es el día que quiero que nos consagremos. Hoy es el día de volver al altar. No espere usted sentir, sino decida obedecer. Usted no obedece porque es que sentí obedecerle a Dios. Usted obedece porque usted dice: voy a ser obediente a mi Señor. Voy a obedecerle, no importa el costo. Porque cuando el corazón se prepara, cuando el orgullo se rinde y cuando el pecado se confiesa, el reino de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Entonces quiero invitarlos a eso, que nos arrepintamos. Y saben que hoy tenemos la celebración de la Santa Cena. ¿Y cómo es la Santa Cena? ¿Qué dice primero? Arrepentirnos de nuestros pecados. Porque no podemos tomar la cena ni siquiera habiéndonos arrepentido de cómo venimos viviendo. Por eso Él nos da ese espacio y nos dice, bueno, dice que nosotros debemos aún en ese momento examinar cómo está nuestra vida, pedir perdón por nuestros pecados. Y dice: vayan y tomen la Santa Cena, prepárense. Entonces debemos preparar nuestro corazón para que se rinda al orgullo y para confesar nuestro pecado. Y para que el reino de Dios se manifieste. Y donde el reino de Dios se manifiesta, hay transformación, hay vida y hay resurrección. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos resucitar? Nuestra vida espiritual necesita resucitar. Nuestra vida espiritual tiene que haber un cambio verdadero, una transformación. Pero si hay una transformación, va a haber una evidencia. Y ese es el mensaje de hoy. Y quiero que usted recuerde todo este mes. Vamos a empezar esta semana con arrepentirnos. La otra semana Joao tiene a cargo la palabra y lo mismo. Es todo enfocado en los pasos de Jesús a la cruz. Antes de ir a la cruz, tuvo que rendirse. Antes de ir a la cruz, tuvo que decirle: Señor, haz tu voluntad. Y no sé qué prueba estarás pasando hoy. No sé qué situación puedas estar pasando, de familia, de hijos, de nietos, económica, de trabajo, la que sea. Pero necesitamos primero preparar nuestro corazón para que nosotros, cuando lleguemos al día de Pascua, nosotros digamos: el Señor ha resucitado y mi vida ha resucitado, mi vida espiritual ha resucitado, ha dado un cambio. Porque si nuestra vida no cambia, ¿qué estamos haciendo todos los domingos en la iglesia? Solamente estamos sentados calentando una silla. Necesitamos cambiar. Y le voy a pedir a la hermana Pilar que pueda repartir los elementos de la Santa Cena, porque así vamos a terminar hoy. Vamos a terminar en ese tiempo que vamos a tener la Santa Cena, que sea un tiempo de reflexión, de mirar nuestro interior. Bueno, hermanos, y les voy a pedir con reverencia que en este momento usted pueda decirle al Señor, pueda en este momento primero, antes de decirle a Dios, que mire en su propio interior, mire su propio corazón. Usted pueda ver qué pecado hay en su vida. Porque saben aún que cuando el Señor nos dice arrepentidos, es una oportunidad tan maravillosa. Porque nos da ese tiempo para poder mirar en nuestro interior, poder decir: sí, Señor, he pecado contra ti. Señor, en mi vida hay orgullo, o hay vanidad, o hay prepotencia, o indiferencia, apatía,
Hay pecados ocultos. Mira en tu interior. Y al fin y al cabo nadie te está escuchando, sino solamente ahí donde tú estás Dios te va a escuchar. Porque esta es una oportunidad gloriosa que el Señor nos da de que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados. Primero que todo dice que ¿qué pasa con esos pecados? Los lleva al fondo del mar. Y cuando nosotros lleguemos al juicio, Él no nos llamará a cuentas por eso que nosotros hemos confesado. Pero que no sea en este momento un arrepentimiento solamente hablar y usted seguir igual. No tenemos que ser como Pedro. Este arrepentimiento tiene que acercarnos a Jesús. Entonces voy a invitarlos a que usted mire su propio interior, usted examine su corazón. Dice la escritura, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coman así el pan y beban de la copa. Ese es el tiempo de probarnos. Es el tiempo de probarnos. ¿Cuántos saben que cuando hay dos o más en su nombre, quién está en medio de ellos? El Señor. Y Él está en medio de nosotros en este momento. Señor, y que en este momento, Señor, que nos preparamos, Señor, para aprender, Señor, de esos caminos hacia la cruz, oh Dios, queremos, Señor, orar, Señor, para que nosotros, Señor, verdaderamente podamos rendirnos a ti, oh Dios, y podamos arrepentirnos, y podamos, Señor, enmendar nuestros caminos, y podamos decirte, Señor Dios, que no se haga nuestra voluntad sino la tuya, Dios. Cualquier situación que estemos viviendo, Señor, no lo fácil, oh Dios, porque nosotros queremos lo fácil, pero Señor, que se haga tu voluntad por encima de nuestra voluntad, oh Dios. Y dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces comamos el pan. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Tomémosla. Señor, gracias Dios. Señor, perdónanos, oh Dios, cuando ni siquiera hemos podido entender, oh Dios, lo que significa, Señor Dios, arrepentirnos, lo que significa, Señor Dios, aún ser parte, Señor Dios, de tu reino, Dios. Perdónanos, Dios, cuando queremos solamente gloria, queremos reconocimiento, queremos, Señor, todas las cosas fáciles, queremos, Dios, que todas las cosas se den a nuestro acomodo. Perdónanos, oh Dios, cuando vivimos una vida cristiana, Dios, sin raíces, sin frutos, sin profundidad, sin ánimo, sin gozo. Hacemos las cosas por hacer. Perdónanos, Dios, porque, Señor, tú diste todo en esa cruz. Tú enviaste a tu Hijo, Señor, para ser entregado en la cruz y morir por nuestros pecados. Y Jesús llevó sobre sí todo nuestro pecado. Perdónanos, Dios, perdónanos, Señor Dios. Ayúdanos, Señor, ahora que nos preparamos, Señor, para entender lo que es la Pascua. Entender, Señor, que lo primero que debemos hacer, Señor, es arrepentirnos, Dios. Todos nuestros pecados, nuestra manera de vivir, nuestra manera, Señor, de servirte, nuestra manera, Señor Dios, de aún vivir el cristianismo. Señor, perdónanos, Dios, perdónanos, Señor Dios, porque aun cuando vamos a la Santa Cena dice que nosotros debemos hacer eso y hablar y testificar y mostrar quién eres tú, Señor Dios, a través de nuestra manera de vivir, oh Dios. Señor, en esta semana, Señor, ayúdanos a vivir en ese autoexamen, en esa conciencia, Dios, de mirar a nuestro interior, ver dónde estamos mal, confesar nuestros pecados, en lugar de huir de ti, Señor, correr a tus brazos, oh Dios,
y poder, Señor, vivir una vida, Señor, conforme, Señor, a lo que tú estableciste, Dios. Le damos gracias, Señor, porque hoy podemos, porque ahí es una bendición, oh Dios, porque podemos juntos compartir el pan, las oraciones, la mesa, porque podemos, Señor Dios, llamarnos hermanos, porque podemos, Señor, decir, Señor, que somos parte de una comunidad, oh Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Dios. Ponemos, Señor Dios, esta semana, Señor, que comienza, Dios, ayúdanos, Señor, a mirar en nuestro interior, a mirar todo, Dios, lo que está mal y poder, Señor, enmendar nuestros caminos, Señor Jesús. Ponemos todo en tus manos y te alabamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a terminar con esta alabanza. Nuestros diezmos y ofrendas. Hoy podemos darle gracias a Dios. Cuando empezamos en la iglesia, el pastor de esta iglesia nos había dicho que podíamos reunirnos sin costo alguno. Nos daba tiempo, más de un año, esperaba, pero la iglesia como tal tenían que tomar una decisión, les iban a subir al contrato. Entonces nosotros nos reunimos y decidimos, aunque no nos cobraban nada, dice la palabra que es mejor dar que recibir, y nosotros vamos a ser parte de su aumento que tuvieron, y aunque no nos piden como iglesia, determinamos una cantidad para dar a la iglesia, porque nosotros estamos aquí, podemos usar las instalaciones, muchas veces tomamos los snacks de la iglesia americana para los niños, ellos nos han abierto, aún podemos tomar materiales de los niños, que hoy ya tenemos la caja de materiales, pero hemos recibido tanto. Cuando sabemos que hay tantas iglesias, nosotros lo pasamos antes, que nos tocaba contratar hoteles, salones comunales, un lugar aquí, 2 meses allá, 3 meses, y ahorita tenemos la oportunidad de estar en un lugar cómodo, aire acondicionado, el amor de estas personas. Entonces, en realidad la iglesia, los diezmos y ofrendas es para nosotros poder bendecir también ese lugar que nos ha acogido. Y no podemos solamente recibir bendición y bendición cuando nosotros sabemos que cuando nosotros damos, el Señor nos bendice, el Señor va a traer la gente, el Señor va a levantar la iglesia, porque esta es la iglesia del Señor, no es mi iglesia, no es la iglesia de nadie, esta es la iglesia del Señor, y el Señor se va a encargar de añadir cada día los que han de ser salvos. Tenemos que hacer el trabajo, pero por eso hoy podemos decir Dios, y podemos orar con esta actitud de agradecimiento, y quiero que oremos por estos diezmos y ofrendas, y que sea de bendición para la iglesia americana. Dios, queremos, Señor, darte gracias, Señor Jesús. Ponemos, Señor, sabemos que hoy es un nuevo comienzo para la iglesia, Dios, donde aún podemos, Señor, también, Señor, de la forma, Señor, en que tú nos prosperas, podemos, Señor, bendecir este lugar, a estos hermanos, Señor Dios, que han abierto las puertas, Dios, sin reservas, sin limitaciones, Dios. Oramos, Señor, por la iglesia Grace Community Church. Padre, te damos gracias por su pastor, por el liderazgo de la iglesia, Señor Jesús, por su corazón dispuesto. Queremos, Señor Dios, Padre, que tú bendigas, Señor, al dador alegre en este día, que no demos por necesidad, sino demos, Señor, con un corazón dispuesto, porque sabemos que es tu reino, sabemos que es tu obra, sabemos, Señor Dios, que eres tú, Dios, mirando, Señor Dios, que aún damos, Señor Dios, de lo que poco podemos tener, Señor, pero tú, Señor, eres el que bendices y multiplicas. Señor Dios, que demos, Señor, con alegría y con gozo de corazón. Los que nos están escuchando a través de la plataforma, porque tenemos muchos que se unen a través de Zoom, a través de live, o a través, Dios, de los mensajes cuando los ponemos, Señor, en las redes sociales. Dios, cualquiera, Señor, que quiera, Señor Dios, aún bendecir esta iglesia, puede hacerlo de 2 formas. Puede hacerse en persona o puede hacerse a través de Cel, que es mi lugar seguro, church@gmail.com. Ya me habían dicho church, así que le damos gracias a Dios. Y hoy la Isa, ya Cristina me está diciendo, por fin lo hizo bien. Así que bueno, voy a invitarlos a que nos pongamos de pie, que terminemos con alabanza. Y antes de que cuando terminemos, quisiera orar por la familia Goncalves, que hoy salen, mañana salen para Colombia, van a estar una semana allá. Entonces, como iglesia, que los apoyemos en oración y los enviemos en bendición.